Buen día, mi nombre es Yosimar González Castro y el día de hoy voy a hablar acerca de mi experiencia y de lo que aprendí durante el desarrollo del proyecto del servidor. Bueno, yo en lo personal nunca había trabajado con un servidor. Es la primera vez que instalo y configuro uno. Nos estuvimos ayudando con algunos tutoriales para la instalación, la cual fue muy sencilla, la verdad. Simplemente había que hacer algunos pasos y hacer la configuración del administrador. Y ya la parte de la configuración también fue algo sencillo. Esto es algo que yo no había hecho antes. La parte de asignarle un nombre al equipo y asignarle un dominio. También aprendimos cómo trabajar con Active Directory, que es la creación de la unidad organizativa, los usuarios y los grupos. En un principio habíamos tratado de hacer este proyecto con máquinas virtuales, pero nos dimos cuenta de que era muy complicado, ya que este software, este sistema operativo es muy pesado y necesita muchos recursos para poder funcionar, por lo cual en las máquinas virtuales pues no es recomendable correrlo, ya que alenta demasiado las computadoras. Así que lo que decidimos fue hacerlo en particiones en el equipo, lo cual fue algo también nuevo para mí porque nunca había hecho una partición. Y fue sencillo, pero también hubo algunos pequeños problemas, ya que las particiones, al parecer, yo no tenía el conocimiento de que había varios tipos de particiones, por lo que el tipo de partición que yo había creado no era compatible con la versión del sistema operativo Windows Server que yo quería instalar, por lo cual se tuvo que convertir el sistema operativo al formato que la partición aceptaba. Otra cosa que aprendimos fue la compatibilidad de versiones. Al principio instalamos la versión de Windows Server de 2019 y también queríamos instalar la versión de Exchange de 2016, pero estas dos versiones de software son incompatibles, por lo cual nosotros ya habíamos hecho gran parte de la instalación y de la configuración, y al existir este problema tuvimos que volver a instalar todo con una versión de Windows Server 2016, por lo cual aprendimos que es muy importante tomar en consideración las versiones de los sistemas operativos y revisar que sean compatibles, ver cuáles son los requisitos de instalación para que no ocurran este tipo de problemas en los cuales ya se invirtió mucho tiempo en la instalación del programa, y ahora por esta clase de problemas tenemos que empezar desde cero. Y bueno, aprendimos a cómo configurar los usuarios y los grupos. Esto fue muy sencillo, ya que simplemente te pedía escribir el nombre del usuario y asignarle una contraseña. Ya te preguntaba si esta contraseña se tenía que cambiar en el momento del primer inicio de sesión, si no era necesario cambiarla, si iba a expirar, entre otras características. Y bueno, también creamos los grupos en los cuales los miembros eran los mismos usuarios que ya habíamos creado anteriormente. Fuimos creando varios usuarios y esos usuarios los unimos a grupos. Ya dependiendo del departamento al que pertenecieran era el nombre del grupo, y ya así consecutivamente los íbamos agregando a su grupo respectivo. Otra de las cosas que aprendí fue la configuración de las directivas de grupo. Yo en lo personal las desconocía, no sabía cuál era su funcionalidad. Yo ya había escuchado un poco de ellas, pero realmente no entendía qué era lo que hacían. Ahora ya veo que son utilizadas para poder controlar lo que puede hacer un usuario en su equipo. Estas sí pueden tener muchísimas características, como por ejemplo que haya una directiva para que el usuario no pueda acceder a ciertos programas, que haya una directiva para que no pueda personalizar el escritorio, hay otra directiva para que no se puedan eliminar los programas, hay otra directiva para no acceder al panel de control, y así hay muchas directivas que lo que quieren hacer es como eh, impedir que el usuario haga otras cosas las cuales no deberían estar permitidas, ya que pues si estamos aplicando esto en una empresa real,
pues obviamente los empleados no pueden tener el acceso al 100% al sistema, tienen que tener sus restricciones, ya que pues no, la empresa trabaja con información muy importante, muy delicada, confidencial, y pues no todos los empleados pueden tener el privilegio de acceder a la información nada más porque así. Entonces con las directivas de grupo limitamos el que un usuario, qué tanto puede hacer un usuario dentro de un equipo. Con las directivas de grupo me di cuenta un poco más de cómo funcionan las empresas, ya que las directivas van a limitar qué es lo que se puede hacer dentro de un equipo dependiendo del usuario que esté manejando la computadora. En este caso, pues los usuarios son los empleados de la empresa. Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, un recepcionista tenga acceso a varios programas, no va a tener siempre los mismos acceso a los programas que va a tener un empleado de informática. Entonces van a tener acceso a programas completamente diferentes, a actividades completamente diferentes. Entonces se les tiene que limitar a cada uno especialmente qué es lo que puede o no puede hacer dentro del equipo. Entonces por eso es importante comprender y analizar dónde se pueden aplicar las directivas específicamente para poder sacarle el mayor rendimiento al empleado y no esté haciendo otras cosas que puedan pues alentar los procesos que se hacen dentro de la empresa. Otra cosa que aprendimos fue cómo unir un cliente al dominio. Esto fue relativamente sencillo, solamente tuvimos un pequeño error en que las máquinas no se comunicaban, ya que el firewall de Windows impedía la comunicación, pero simplemente se desconectó la configuración y ya hubo la comunicación y ya se pudo hacer la unión del cliente con el dominio. De igual manera aprendí a cómo utilizar el software Windows Exchange 2016. Bueno, para la instalación de sí fue algo muy tardado. Nos dimos cuenta de que necesitaba muchos requisitos de instalación, como por ejemplo Visual C++, necesitaba el .NET Framework. En este caso era el 4.7, pero nosotros ya habíamos instalado el 4.8 y nos dijo que teníamos que instalar el 4.7.1. Entonces sí necesitaba muchos requisitos de instalación y muchas configuraciones, como por ejemplo en el PowerShell nos pedía muchas configuraciones, por lo cual sí fue un proceso muy tardado. Y aparte el archivo ejecutable de la instalación necesitó varias horas de instalación, se llevó aproximadamente como 4 horas. Así que yo considero que es muy importante el tomar en cuenta los requisitos de instalación de un programa, ya que si no hacemos esto, nos puede traer muchos errores, ya que la primera vez que habíamos intentado instalar el Windows Exchange, nos dio un error ya hacia el final de la instalación, ya cuando solamente faltaba el último paso. Por este error tuvimos que volver a reinstalar todo, porque como ya había mencionado, la versión de Exchange 2016 no es compatible con la versión de Windows Server 2019. Y bueno, con el Exchange aprendimos a cómo crear los buzones de los usuarios que ya habíamos creado con Active Directory. Me di cuenta de que se utilizan exactamente los mismos usuarios, el Exchange los jala, entonces ya te puede crear los buzones específicamente ya con los usuarios, con los datos de los usuarios que ya creamos en Active Directory. Entonces ya cada uno tiene su propio buzón con el cual puede enviar los correos, puede enviar las citas, el hacer los calendarios compartidos, las carpetas compartidas, entre otras cosas. Bueno, la experiencia de utilización del Windows Exchange es que, bueno, fue un poco problemático el programa, ya que presentaba algunos errores, como por ejemplo se detenían algunos servicios que cortaban la comunicación entre el cliente y el dominio en cuanto al envío de correos, o desde el mismo dominio cancelaba la comunicación del centro de administración del Windows Exchange, por lo cual sí nos causó bastantes problemas. El programa es muy lento si se activan todos los servicios, por lo cual tuvimos que activar solamente algunos para que se pudieran hacer las pruebas. El programa es muy pesado, por lo cual se necesita un gran equipo que pueda
poder ejecutar el programa. En algunas ocasiones, cuando se estaba corriendo el programa, nos apagó la computadora, se congelaba o se reiniciaba de repente, ya que como es un programa que requiere muchos recursos, pues sí nos alentaba mucho la computadora. Entonces, lo que hicimos fue, de los servicios que nos detenía, simplemente activar los necesarios para que pudiera funcionar y hacer las pruebas necesarias. En lo personal, a mí me gustó el proyecto, ya que nos hace darnos cuenta de cómo funcionan realmente las empresas, de cuáles van a ser las necesidades de configuración en sus equipos, para que así los usuarios o los empleados que manipulen esos equipos puedan estar limitados a ciertas características para que no estén haciendo otras cosas que le quiten la eficiencia a los procesos que tienen que hacer dentro de la empresa, que no estén haciendo cosas que no deban, como estar en internet, que estén jugando, que estén abriendo programas que no deberían de abrir, para que así solamente se dediquen a lo que tienen que hacer. Creo que no fue complicado. Lo que sí se dificulta mucho es la instalación de los programas, ya que como son las primeras veces que en lo personal yo lo configuro, no sabía que se iba a llevar tanto tiempo en la instalación, y más que como no son equipos muy rápidos, los tiempos de instalación son muchísimo más largos, así que hay que tomar en consideración los requisitos de instalación más los componentes que se necesiten como programas extras. Bueno, durante el desarrollo de este proyecto aprendí a cómo instalar Windows Server 2019, aprendí a cómo crear las directivas de grupo, a cómo crear los usuarios, los grupos, las unidades organizativas, cómo configurar el servidor, cómo asignarle un nombre al dominio, cómo unir un cliente a un dominio, cómo instalar Windows Exchange, cómo configurarlo, y las pruebas también, haciendo las pruebas también nos llevamos la experiencia de cómo se manipulan estos programas para que puedan funcionar. Hicimos las pruebas aplicando las directivas a los usuarios que ya habíamos creado anteriormente, y pues bueno, nos dimos cuenta de que sí funcionaban, en cómo era la interacción del usuario con el sistema, con las restricciones que ya le habíamos dado. Hicimos las pruebas y sí funcionó todo de acuerdo a lo marcado en el documento. Y bueno, también aprendí a cómo manipular Windows Exchange. Este tiene un programa en el cual funciona como el administrador de todo el sistema, por lo cual aquí agregamos los buzones, realizamos todas las configuraciones necesarias para crear grupos y ver que la manera en la que se van a comunicar. Por lo tanto, sí se me hizo muy interesante el cómo funciona el Exchange, en cómo puedes enviar correos sin necesidad de internet realmente. Lo que se está haciendo es enviar los correos por medio de la red, y por medio de nuestro dominio. Así que se me hizo muy interesante este proyecto. Creo que la realización de los requisitos que se pedían para este proyecto fueron relativamente sencillos. Las partes más complicadas fue la instalación y la configuración tanto del Windows Server como del Exchange, ya que al no tener una experiencia previa con la manipulación de estos programas, pues eso nos complicó bastante el ver cómo funcionaban, así que tuvimos que recurrir a tutoriales para ver cómo eran las configuraciones de cada uno de ellos. Y pues bueno, a veces nos salían errores, nos salían como fallas que nos retrasaban en tiempo. Esto sí fue un gran factor, ya que sí nos hizo atrasarnos demasiado en muchas cosas que se podían hacer fácilmente. Pero es tanto la exigencia de estos programas en recursos, en instalación, en configuración, que sí retrasan demasiado la realización de los requisitos que se pedían. Yo creo que ya ahora que ya tenemos el conocimiento, que ya aprendimos a cómo hacer la manipulación, que ya sabemos cómo instalar, ya sabemos cómo configurar, ya sabemos cómo crear los usuarios, los grupos, la unidad organizativa, ya sabemos cómo configurar las directivas de grupo, ya sabemos cómo aplicarlas a cada uno de los usuarios o grupos, dependiendo de las necesidades que se tengan, específicas de lo que se quiere que se haga. También hicimos la configuración del Exchange, ya tenemos la experiencia,
Y bueno, ahí se hicieron los envíos de correos, de calendarios, de encuestas, de citas. Y pues bueno, yo creo que todo esto pues ya nos va a servir para que en un futuro, si nosotros nos encontramos en una empresa en la cual se nos pida crear esta clase de redes en las cuales necesitamos conectar computadoras o equipos a un servidor, pues ya tengamos la experiencia previa de cómo se hace esto y ya no llegar ahora sí que como que en blanco y ya sabemos cómo es la manipulación de esta clase de programas. Que bueno, sí, recalco, fue muy complicado la parte de la instalación, ya que son programas muy complicados de instalar, porque necesitan muchos requisitos, pero creo que ya cuando ya tienes todo lo necesario, ya cumpliste con todo lo previo, ya poder trabajar con estos ya es más fácil, ya es más sencillo y nos podemos apoyar mucho con información que encontramos de internet, de la documentación que viene acerca de cómo funcionan estos programas y también de tutoriales. Nosotros utilizamos muchos tutoriales para poder hacer muchas de las cosas, ya que la verdad no teníamos el conocimiento previo de cómo era la ejecución de estos programas. Y pues bueno, creo que se logró hacer eh, mucho con experiencia nula, porque no lo habíamos hecho antes. Así que yo creo que esto nos va a servir para que en un futuro, si necesitamos aplicarlo, pues ya sepamos cómo se hace. Así que bueno, yo me llevo toda la experiencia de la práctica de este proyecto, así que yo creo que esto me va a servir para que si en un futuro me encuentre en una empresa en la que necesita hacer algo muy similar, pues ya tenga los conocimientos previos y yo ya sepa cómo trabajar con un servidor. Muchas gracias.